Muchos creen que tener su vida en orden significa que todo esté perfecto, que no haya problemas, que cada aspecto esté bajo control absoluto. Esperan ese día en el que las deudas desaparezcan, las relaciones sean armoniosas y la motivación sea constante. Pero ese día no existe. Y mientras esperan la situación ideal, la vida sigue desordenada, caótica, consumiendo energía y claridad. Yo, Brian Tracy, he aprendido que poner en orden la vida no es cuestión de esperar a que todo encaje, sino de tomar control de lo que sí puede organizarse hoy. No se trata de cambiarlo todo en un instante, sino de establecer prioridades, eliminar distracciones y decidir con firmeza hacia dónde va. El orden no llega como un regalo, se construye con cada elección, con cada hábito, con cada acto de responsabilidad. Cuando un hombre toma las riendas de su tiempo, de sus finanzas, de sus pensamientos y de su entorno, algo poderoso ocurre. Deja de reaccionar y empieza a dirigir. Su destino ya no es un accidente, es una obra consciente. Porque el verdadero control de su vida no se logra esperando el momento adecuado, sino creando el momento. Y ese momento empieza cuando usted decide poner orden aquí y ahora. Poner su vida en orden comienza con una verdad que muchos intentan evitar. La mayor parte del desorden que vive no es fruto del azar, sino el resultado de decisiones que ha aplazado, conversaciones que ha evitado, límites que no ha establecido y hábitos que ha permitido crecer sin control. El caos, en la mayoría de los casos, no irrumpe como una tormenta repentina, sino que se filtra silenciosamente en su vida. Un recibo sin pagar que deja para después. Un espacio de su casa que se desordena solo por un día. Un compromiso que sabía que debía cumplir, pero que aplazó para la próxima semana. Cada una de esas pequeñas omisiones, por sí sola, parece inofensiva, pero juntas forman un peso invisible que ahoga su claridad mental y reduce su capacidad de decidir con firmeza. El desorden no se presenta únicamente como algo físico. Invade sus pensamientos, contamina su enfoque y lo arrastra a una sensación constante de estar atrasado en todo. Y esa sensación es peligrosa, porque le roba la energía antes incluso de que empiece a actuar. Debe comprender que su vida externa y su vida interna están profundamente conectadas. Si su entorno está saturado de objetos que no usa, compromisos que no disfruta y relaciones que no aportan, es muy probable que su mente también esté saturada de ideas inconclusas, proyectos a medio terminar y preocupaciones sin resolver. Imagine por un momento que su vida es como un gran escritorio. Si este está cubierto de papeles arrugados, tazas vacías, cables enredados y objetos que no pertenecen ahí, buscar algo importante le tomará más tiempo, lo frustrará y, en ocasiones, lo hará rendirse. Así es su mente cuando está llena de tareas pendientes y decisiones sin tomar, lenta, dispersa y agotada antes de tiempo. La primera acción para poner su vida en orden no es comprar agendas o seguir métodos complejos, sino tener la honestidad de ver lo que está frente a usted y asumirlo como su responsabilidad directa. Tome una hoja y escriba todo lo que sabe que debe resolver. Todo, desde los asuntos más triviales, como reparar algo en su casa, hasta los más profundos, como una conversación pendiente con alguien importante o una meta que ha postergado por miedo. No filtre nada. Cuando ese inventario esté frente a usted, algo poderoso sucede. Lo intangible se vuelve concreto. Lo que antes era una nube difusa de estrés se transforma en una lista clara de acciones. Y en ese momento, por primera vez, deja de ser una víctima de un caos invisible y se convierte en el arquitecto que puede rediseñar su entorno. Poner orden no es simplemente quitar lo que sobra, es también elegir qué se queda y por qué. Y para eso necesita un filtro implacable. ¿Esto me acerca a la vida que quiero o me aleja de ella? Esta pregunta, aplicada con sinceridad, hará evidente que muchas de las cosas, personas y hábitos que forman parte de su día a día no merecen estar ahí. Pero soltar no es fácil. Requiere valor para enfrentar el vacío que deja lo que se va. Sin embargo, mantener aquello que lo limita es mucho más costoso que liberarse de ello. El orden exige disciplina, y la disciplina siempre cobra un precio. Incomodidad temporal a cambio de libertad permanente. A medida que comience este proceso, notará algo curioso. Al principio sentirá que no avanza, que la lista es interminable, que cada paso que da apenas reduce el peso que carga. Pero si persiste, empezará a percibir una transformación silenciosa. La presión en su mente disminuirá, su energía regresará, y sobre todo verá que lo que antes parecía un monstruo incontrolable se fragmenta en piezas manejables. Cada asunto resuelto, cada espacio organizado, cada compromiso cumplido, es una declaración silenciosa. Yo decido, yo controlo, yo dirijo. Ese es el verdadero inicio de una vida en orden, cuando deja de reaccionar a los problemas y empieza a diseñar el rumbo de su destino, un día a la vez, una decisión a la vez, hasta que el caos ya no sea el dueño de su historia. Ordenar su vida no es un acto aislado, es un proceso que requiere claridad en las prioridades,
El problema es que la mayoría vive reaccionando a lo urgente en lugar de actuar sobre lo importante. Corren de un compromiso a otro, de una distracción a otra, apagando incendios que muchas veces ellos mismos provocaron por no haber previsto el problema a tiempo. Y así, su energía se consume en tareas que no los acercan a ninguna meta real. La consecuencia es un ciclo de agotamiento y frustración que se repite una y otra vez. Para romperlo, es imprescindible comprender que no todo lo que reclama su atención merece su atención. Aprender a discernir entre lo que debe hacer y lo que simplemente puede hacer es una habilidad que transforma por completo su productividad y su paz mental. El primer paso para definir prioridades es aceptar que el tiempo es su recurso más valioso y también el más limitado. Puede recuperar dinero, puede mejorar su salud, incluso puede reparar relaciones, pero jamás podrá recuperar el tiempo perdido. Cada hora que invierte en algo que no tiene valor real para su vida es una hora que se va para siempre. Por eso ordenar su vida exige preguntarse a diario: ¿esto que voy a hacer hoy contribuye a mi visión a largo plazo o solo resuelve una incomodidad momentánea? Si la respuesta es la segunda, debe tener el coraje de posponerlo, delegarlo o eliminarlo. Un hombre que no conoce sus prioridades vive a merced de las prioridades de los demás. Siempre habrá alguien que quiera su tiempo, su atención, su energía. Y si usted no establece sus límites, el mundo se los establecerá por usted. El orden empieza cuando usted aprende a decir no sin culpa, cuando protege sus mañanas para aquello que requiere su máxima concentración, cuando reserva tiempo para planificar en lugar de vivir improvisando. Poner en orden su agenda es poner en orden su mente. No puede construir nada sólido en un calendario saturado de compromisos irrelevantes. Aquí es donde entra la importancia de la planificación consciente. No se trata de llenar cada hora con tareas, sino de asegurarse de que cada hora tenga un propósito claro. Planificar no significa rigidez absoluta, significa claridad de intención. Es como trazar un mapa antes de un viaje. Puede haber desvíos y ajustes, pero sabe hacia dónde se dirige. Cada día sin plan es un día en el que la inercia decidirá por usted. Y la inercia rara vez lo lleva al lugar correcto. Al ordenar su vida desde las prioridades, empieza a ver un patrón. Lo esencial siempre es menor en cantidad que lo urgente, pero mayor en impacto. Las conversaciones que fortalecen relaciones, el trabajo profundo que avanza proyectos significativos, los hábitos que refuerzan su salud y su carácter, eso es lo que debe ocupar el centro de su atención. Cuando viva así, no solo reducirá el desorden, sino que también sentirá un control renovado sobre su destino. Porque dejar de correr detrás de lo urgente y empezar a caminar hacia lo importante es la diferencia entre vivir al azar y vivir con propósito. Y esa diferencia es literalmente la que define en qué se convertirá su vida. Poner su vida en orden también implica enfrentar un territorio que muchos evitan: sus finanzas. No hay verdadero control personal si su economía es un caos. El dinero, aunque no sea el único factor, influye en cada área de su vida, en sus decisiones, en su libertad, en su tranquilidad mental. Vivir al día endeudado o dependiendo de ingresos inciertos no solo limita sus posibilidades, sino que lo mantiene en un estado constante de ansiedad. Y la ansiedad es enemiga del orden. No se puede pensar con claridad cuando cada decisión está condicionada por la falta de recursos. El objetivo no es solo ganar más, sino administrar mejor lo que ya tiene, porque no importa cuánto ingreses y gastas sin dirección. El desorden financiero siempre termina filtrándose en su salud, en sus relaciones y en su capacidad de construir un futuro sólido. La base para ordenar sus finanzas comienza con una visión honesta de su situación actual. Debe saber exactamente cuánto gana, cuánto gasta y en qué lo gasta. Muchas personas creen que lo saben, pero no lo han escrito, no lo han calculado, no lo han revisado con datos reales. Y lo que no se mide no se puede mejorar. Hacer este análisis es incómodo porque lo enfrenta a sus hábitos de consumo, a las compras impulsivas que justifica como necesarias y a los gastos pequeños que, sumados, se convierten en un agujero enorme en su presupuesto. Pero esa incomodidad es el primer paso hacia la libertad. Cuando tenga esa radiografía clara, es momento de aplicar disciplina. Cada peso que entra en su vida debe tener un propósito antes de gastarse. No se trata de vivir con mentalidad de escasez, sino con mentalidad de estrategia. Asigne un porcentaje a sus necesidades básicas, otro a inversión y ahorro, y otro a gastos discrecionales. Y cumpla con esa estructura con la misma seriedad con la que cumpliría un contrato importante. Porque en realidad lo es el contrato que firma consigo mismo para garantizar su estabilidad y su crecimiento. Parte de poner en orden sus finanzas es eliminar las deudas improductivas lo antes posible. Las deudas son como cadenas que reducen su margen de acción. No puede aprovechar oportunidades si está atrapado pagando intereses que se comen su ingreso. Cada pago que realice hacia esa liberación es más que un movimiento contable. Es un acto de recuperación de control. Y una vez libre,
Su dinero deja de ser un problema y empieza a convertirse en una herramienta. El orden económico también significa prepararse para imprevistos. Un fondo de emergencia no es un lujo, es una barrera contra el caos. Sin él, cualquier problema, una enfermedad, una reparación, una pérdida de empleo, puede desestabilizar todo lo que ha construido. Con él, esas mismas situaciones se vuelven manejables. Y cuando su vida financiera es estable, el resto de las áreas puede alinearse con mucha más facilidad, porque el orden no es solo físico o mental, también es numérico. Y cuando domina esos números, domina gran parte de su destino. Poner en orden su vida también exige tomar control de su mente. Puede tener sus finanzas equilibradas, su agenda planificada y su entorno limpio. Pero si su pensamiento está lleno de ruido, dudas y distracciones, seguirá sintiendo que vive en medio del caos. La mente es el centro de mando de toda su existencia. Lo que ocurre ahí se refleja en cada decisión, cada acción y cada resultado. Y si no la entrena, se convierte en un terreno fértil para la procrastinación, la inseguridad y la autocomplacencia. La mayoría de los hombres no tienen problemas por falta de capacidad, sino por falta de dirección mental. Sus pensamientos son dispersos, saltan de una preocupación a otra, se enredan en lo que no pueden cambiar y pierden energía en lo que no merece su atención. El orden mental comienza con aprender a filtrar lo que entra en su cabeza. Cada conversación, cada noticia, cada contenido que consume es alimento para su mente. Si se alimenta de basura, no espere claridad. Si se rodea de negatividad, no espere optimismo. Así como no llenaría su cuerpo de comida dañina esperando tener salud, no puede llenar su mente de ideas tóxicas y esperar productividad y paz. Filtrar lo que ve, lo que escucha y con quién pasa tiempo no es elitismo, es autocuidado. Porque su energía mental es limitada y cada estímulo compite por ella. Otra clave es desarrollar un sistema para procesar sus pensamientos. No se trata de reprimir lo que siente, sino de canalizarlo. Anotar ideas, reflexionar a solas, practicar meditación o simplemente caminar sin distracciones le da a su mente el espacio para ordenar lo que de otra forma quedaría atascado. La claridad no llega por accidente. Es el resultado de crear espacios para pensar. Un hombre que no se detiene a pensar está condenado a reaccionar impulsivamente, y las reacciones impulsivas rara vez crean una vida en orden. En este punto quiero que recuerde algo. Si este mensaje le está ayudando, suscríbase al canal. Aquí encontrará herramientas constantes para fortalecer su mente y dirigir su vida con intención. Y cuénteme en los comentarios qué es lo que más le distrae en su día a día y que sabe que debe eliminar para tener más control mental, porque al final su vida es una proyección de su mente. Si quiere que su entorno sea más claro, su camino más recto y su destino más predecible, primero debe poner en orden el único lugar que siempre lleva consigo, sus pensamientos. Un pensamiento disciplinado genera acciones precisas. Acciones precisas generan resultados consistentes. Y resultados consistentes construyen una vida estable. Su mente es el terreno, su disciplina, la herramienta, su vida ordenada, la cosecha. Poner su vida en orden requiere también alinear su salud física con sus objetivos. No importa qué tan clara sea su visión o qué tan precisos sean sus planes, si su cuerpo no tiene la energía, la fuerza y la resistencia necesarias, todo se vuelve más difícil. La disciplina que aplica en su salud se refleja en todas las demás áreas. No es casualidad que quienes mantienen hábitos físicos sólidos también logren mayor constancia en sus metas profesionales y personales. El cuerpo es el vehículo que lo lleva a cumplir sus objetivos. Y si lo descuida, ese vehículo se vuelve lento, inestable y propenso a fallar en el momento más crítico. Cuando la salud es frágil, hasta la tarea más sencilla parece una carga. Cuando es fuerte, incluso los retos grandes se sienten alcanzables. Ordenar su salud empieza por lo básico: sueño, alimentación y movimiento. Dormir mal, comer de manera desordenada y llevar una vida sedentaria son actos de sabotaje silencioso. Muchos hombres creen que pueden compensarlo con fuerza de voluntad, pero la verdad es que un cuerpo agotado debilita también la mente. El cansancio crónico disminuye la concentración, la creatividad y la capacidad de tomar buenas decisiones. No se trata de buscar un físico perfecto, sino un estado funcional óptimo, donde su energía le permita enfrentar el día con fuerza y terminarlo con la satisfacción de haber rendido al máximo. La alimentación ordenada no es una moda, es un pilar. Comer de forma consciente significa elegir lo que nutre en lugar de lo que solo satisface momentáneamente. Es entender que cada elección alimenticia es una inversión o una deuda para su futuro. Un cuerpo que recibe los nutrientes adecuados responde con más energía, mejor ánimo y una recuperación más rápida frente a cualquier esfuerzo o enfermedad. Lo mismo sucede con el ejercicio. No es un castigo, es un entrenamiento de disciplina que refuerza su carácter.
Cada repetición, cada kilómetro, cada sesión es una prueba de que puede exigirse más allá de la comodidad. El sueño es otro aspecto que no puede negociarse. Dormir lo suficiente no es un lujo, es una estrategia de alto rendimiento. Durante el descanso profundo, el cuerpo se recupera. La mente procesa información y las emociones se estabilizan. Saltarse horas de sueño para avanzar más es como intentar manejar un vehículo a toda velocidad con el tanque vacío. Tarde o temprano se detendrá, y el costo será mucho mayor que el tiempo supuestamente ganado. Su salud también incluye la capacidad de manejar el estrés. Un cuerpo que vive en tensión constante termina somatizando los problemas mentales en forma de dolores, enfermedades y agotamiento. Practicar actividades que descarguen esa tensión no es una pérdida de tiempo, es una inversión para que pueda mantenerse productivo y estable. Caminar, meditar, pasar tiempo en la naturaleza o simplemente desconectarse de lo digital durante un momento son actos que contribuyen al orden integral de su vida. La relación entre cuerpo y destino es directa. Un cuerpo fuerte le da más margen de acción, más resistencia ante la adversidad y más disposición para actuar con rapidez cuando surge una oportunidad. El orden no es completo si deja fuera su salud física. Porque un día, inevitablemente, lo que no cuidó hoy se convertirá en el obstáculo más grande para lograr lo que quiere mañana. Y ese futuro, para bien o para mal, lo está construyendo en este mismo instante, con cada decisión que toma sobre cómo trata a su cuerpo. Ordenar su vida también implica depurar su entorno social. Las personas con las que se rodea son una influencia constante, tanto para bien como para mal. Y muchas veces esa influencia es más poderosa de lo que usted mismo cree. Si pasa tiempo con hombres que se conforman con poco, que viven quejándose, que justifican su falta de acción con excusas, tarde o temprano absorberá parte de esa mentalidad. Y no se trata de creerse mejor que nadie, sino de entender que su ambiente social es como el clima. Si todos los días llueve, no importa qué tan motivado esté, terminará mojado. Por eso, si quiere orden en su vida, debe evaluar con frialdad quién suma y quién resta, quién lo impulsa y quién lo frena, quién lo desafía a crecer y quién lo ancla en la mediocridad. No todos los vínculos merecen el mismo espacio en su agenda ni en su energía. Hay relaciones que lo fortalecen porque están basadas en respeto mutuo, honestidad y objetivos alineados. Y hay otras que lo desgastan porque se construyen sobre la crítica constante, la envidia o el interés unilateral. Mantener vínculos que sabe que son tóxicos es como intentar limpiar su casa mientras deja abiertas las ventanas en medio de una tormenta de polvo. El desorden entra más rápido de lo que usted puede arreglar. Romper con ese patrón no es fácil, porque muchas veces estas conexiones se sostienen por historia compartida, por lazos familiares o por miedo a la soledad. Pero recuerde, su tiempo y su energía son recursos limitados, y quien los consume sin aportar nada lo está alejando de la vida que quiere construir. El orden social también significa rodearse intencionalmente de personas que encarnen los valores y hábitos que usted desea fortalecer en sí mismo. Un hombre disciplinado contagia disciplina. Uno ambicioso contagia ambición. Uno íntegro contagia integridad. Y lo contrario también es cierto. Un hombre caótico contagia caos. Uno negativo contagia desesperanza. Uno perezoso contagia apatía. La gente actúa como espejos, reflejando y amplificando lo que ya hay en usted, para bien o para mal. Por eso, cada interacción debe pasar por un filtro. ¿Esta persona me acerca o me aleja de mi mejor versión? Si la respuesta es que lo aleja, la distancia es una forma de autocuidado. No se trata de vivir aislado, sino de ser selectivo. Puede seguir teniendo conocidos, familiares y compañeros que no compartan sus principios, pero su círculo íntimo, el que influye en sus decisiones y en su visión, debe estar compuesto por hombres que respeten su camino y lo inspiren a superarse. Ese círculo actúa como un sistema de soporte, una red que lo sostiene cuando duda, que lo impulsa cuando flaquea y que lo confronta cuando se desvía. Sin ese apoyo, mantener el orden se vuelve una lucha cuesta arriba. Con él, cada paso hacia sus metas se siente más firme. Al final, ordenar su vida social no significa cortar lazos por capricho, sino crear un entorno humano que potencie lo mejor de usted y que no tolere su mediocridad. Porque el orden verdadero no es solo interno, también se construye en el ecosistema que lo rodea. Y cuando elige conscientemente quién entra en ese ecosistema, está eligiendo en gran medida la calidad de la vida que tendrá en el futuro. Poner su vida en orden exige también definir un propósito claro. No basta con tener disciplina, hábitos saludables y un entorno ordenado si no sabe hacia dónde está caminando. La vida sin un propósito definido se convierte en una serie de ocupaciones vacías que, aunque lo mantengan activo, no lo llevan a ningún destino que valga la pena. Un hombre sin propósito está siempre ocupado, pero rara vez avanza. Sus días se llenan de tareas que no tienen conexión entre sí, y aunque se esfuerce,
Al final siente que no ha logrado nada verdaderamente significativo. El propósito es el eje que alinea todas las piezas de su vida y les da sentido. Es lo que convierte la acción en progreso y el progreso en satisfacción real. Definir un propósito no es algo que se hace en 5 minutos ni se copia de lo que otros consideran valioso. Es un trabajo de introspección, de examinar lo que realmente lo mueve, lo que le importa más allá de la aprobación externa, lo que estaría dispuesto a perseguir incluso si nadie lo aplaude. Pregúntese, si no tuviera miedo ni limitaciones, ¿a qué dedicaría mis mejores años? La respuesta a esa pregunta es una pista directa hacia su propósito. Y una vez que lo tenga claro, cada decisión, cada hábito y cada relación debe evaluarse en función de si lo acerca o lo aleja de ese destino. Un propósito sólido es como una brújula en medio de la tormenta. No elimina los obstáculos, pero evita que se pierda. Habrá días en los que se sienta cansado, confundido o frustrado. Pero si su propósito está bien definido, sabrá que ese cansancio forma parte del camino y no una señal de que debe abandonar. Por el contrario, cuando no existe un propósito, cualquier dificultad parece una razón para rendirse. Sin dirección, los problemas se sienten más grandes y las victorias más vacías. Para mantener su propósito vivo, debe alimentarlo con acciones concretas. No es suficiente con tenerlo escrito o recordarlo en momentos de motivación. Debe convertirlo en un criterio de selección diario. Si una actividad no contribuye a su propósito, entonces le está robando tiempo y energía que podrían destinarse a lo que sí importa. Este filtro implacable es lo que hace que el propósito se convierta en una herramienta real y no en un simple ideal inspirador. Cuando vive con propósito, el orden surge de manera natural. Las prioridades se vuelven evidentes. Las distracciones pierden fuerza y las tentaciones se vuelven más fáciles de resistir, porque sabe que cada minuto cuenta y que no puede permitirse desperdiciarlo en lo que no lo acerca a su meta. El propósito le da a su vida una narrativa coherente. Cada capítulo tiene sentido, cada esfuerzo tiene una razón. Y cuando ese sentido está presente, la motivación deja de ser un impulso pasajero y se convierte en una fuerza constante que lo empuja incluso en los días más difíciles. Ese es el verdadero poder de vivir con un propósito claro. Convierte el orden en un estilo de vida y su destino en una elección consciente. Poner su vida en orden también significa asumir un compromiso inquebrantable con la constancia. No hay organización que dure si se aplica solo en momentos de motivación o cuando las circunstancias son favorables. La constancia es el puente entre el plan y el resultado. Es lo que convierte las buenas intenciones en hábitos sólidos y los hábitos en resultados duraderos. Sin constancia, todo lo que ha logrado ordenar se desmorona con facilidad, porque la inercia natural del desorden siempre está esperando el momento en que usted baje la guardia para recuperar terreno. Mantener el orden exige una vigilancia activa, un sentido de responsabilidad que no depende de las ganas del momento, sino de una decisión firme de no retroceder. La constancia no es una virtud pasiva, es una acción repetida aún en medio de la incomodidad. Significa levantarse temprano incluso cuando no tiene ganas, cumplir con su rutina de trabajo aunque esté cansado, mantenerse fiel a su presupuesto aunque aparezca una tentación costosa. Y es aquí donde muchos fallan, confunden motivación con compromiso. La motivación fluctúa, el compromiso permanece. Un hombre comprometido con el orden no espera sentirse inspirado, actúa porque sabe que el precio de interrumpir su disciplina es demasiado alto. Cada vez que cede ante la pereza o la distracción, no solo pierde un día, erosiona su propio carácter y envía a su mente el mensaje de que sus estándares son negociables. Mantener la constancia requiere sistemas. No puede depender únicamente de su memoria o de su fuerza de voluntad. Establecer recordatorios, usar herramientas de organización, planificar con anticipación y crear rutinas sólidas son mecanismos que lo sostendrán incluso en los días difíciles. Y lo más importante, revisar y ajustar esos sistemas de forma regular para asegurarse de que siguen funcionando. El orden no es algo que se logra y se deja en piloto automático. Es algo que se cuida y se refuerza constantemente. También es clave aprender a manejar los retrocesos. Habrá días en los que, por circunstancias fuera de su control, el orden se rompa. Lo importante no es evitar cada tropiezo, sino regresar al camino con rapidez. La diferencia entre un hombre que vive ordenado y uno que vive en caos no es que el primero nunca se equivoque, sino que se recupera más rápido y no deja que un error se convierta en un hábito. Perder un día no significa perder el rumbo siempre y cuando actúe de inmediato para retomar su sistema. La constancia se refuerza cuando entiende que cada acción, por pequeña que parezca, es una inversión acumulativa. Ordenar su escritorio hoy puede no parecer gran cosa, pero si lo hace cada día, evita que el desorden lo alcance. Cumplir con su entrenamiento físico puede no mostrar resultados inmediatos, pero a lo largo de meses y años transforma por completo su capacidad y su salud. Mantener sus finanzas bajo control puede parecer un sacrificio,
pero con el tiempo le da libertad para tomar decisiones sin miedo. En última instancia, la constancia no es un acto heroico ocasional. Es un pacto silencioso con usted mismo de que no permitirá que la improvisación ni la dejadez gobiernen su vida. Es aceptar que el orden, una vez alcanzado, debe protegerse con la misma determinación con la que se conquistó, y es comprender que su destino no se construye en un solo momento de esfuerzo, sino en miles de momentos pequeños en los que, a pesar de todo, decide seguir adelante. Cuando convierte la constancia en su aliado, el orden deja de ser una meta y se convierte en una forma natural de vivir, y con ello su control sobre el rumbo de su vida se vuelve prácticamente inquebrantable. Ordenar su vida implica también aprender a gestionar el cambio y la incertidumbre. Por más que organice, planifique y estructure, habrá momentos en los que la vida le presente giros inesperados. Oportunidades que no estaban en sus planes, obstáculos que no había previsto, pérdidas que lo obligan a replantear su camino. Aquí es donde muchos hombres fracasan, porque confunden orden con rigidez. Creen que tener control significa que todo sucederá como lo imaginaron. Y cuando la realidad rompe esa expectativa, sienten que todo su esfuerzo fue inútil. El verdadero orden no es una estructura frágil que se derrumba ante la primera sacudida. Es un sistema flexible que puede adaptarse sin perder su esencia. Aceptar que el cambio es inevitable le da ventaja. Cuando entiende que la incertidumbre es parte del proceso, deja de resistirse y empieza a prepararse para navegarla. Esto significa tener planes alternos, desarrollar habilidades que le permitan moverse en diferentes escenarios y sobre todo fortalecer su mentalidad para que no se paralice ante lo inesperado. Una mente entrenada para adaptarse puede ver oportunidades en medio de la crisis, mientras que una mente rígida solo ve problemas. Y en la práctica, la adaptabilidad es una extensión del orden. No se trata de mantener todo igual, sino de mantener el control de lo esencial incluso cuando lo demás cambia. Gestionar el cambio requiere claridad sobre qué es negociable y qué no lo es. Sus valores, su integridad, su propósito, esos no se mueven. Pero los métodos, las estrategias y los caminos para llegar a sus metas sí pueden ajustarse. Un hombre que sabe diferenciar entre lo esencial y lo accesorio puede rediseñar su plan sin perder el rumbo. En cambio, quien intenta aferrarse a cada detalle de su plan inicial, inevitablemente se frustra y se agota. El orden no es una cárcel, es un marco que le permite moverse con seguridad dentro de la incertidumbre. También debe entender que el cambio no siempre será cómodo. De hecho, muchas veces llegará disfrazado de pérdida o de incomodidad. Cambiar de trabajo, mudarse, terminar una relación, empezar un nuevo proyecto, todo esto puede sentirse como una ruptura del orden. Sin embargo, si su sistema de vida está bien establecido, estos cambios se convierten en transiciones y no en colapsos. Y la diferencia entre transición y colapso es que en la primera usted sigue teniendo control sobre sus decisiones, mientras que en el segundo, las circunstancias deciden por usted. Para vivir así, necesita una combinación de disciplina y apertura mental. La disciplina le asegura que, incluso en medio del caos, mantendrá hábitos clave que lo sostengan. La apertura mental le permite explorar nuevas formas de actuar y adaptarse a lo que el momento exige. Un hombre ordenado no es aquel que nunca cambia, sino aquel que cambia sin perder el control de su dirección. Y aquí surge una lección vital. Su capacidad para mantenerse ordenado en la incertidumbre determina la velocidad y la fuerza con la que puede recuperarse de cualquier golpe. La vida no premia a quien intenta evitar el cambio, sino a quien lo enfrenta con una estructura interna sólida y la suficiente flexibilidad para ajustarse sin romperse. Cuando logra este equilibrio, deja de temerle a lo desconocido y empieza a verlo como una oportunidad para reafirmar que el orden que ha construido no depende de circunstancias externas, sino de la fortaleza interna que ha cultivado día a día. Poner su vida en orden y controlar su destino no es un proyecto que termina. Es un compromiso que se renueva cada día. Es la decisión consciente de no vivir a la deriva, de no dejar que la rutina, las opiniones ajenas o las circunstancias decidan por usted. Es entender que, aunque no puede controlar todo lo que ocurre, sí puede controlar cómo se prepara, cómo responde y qué dirección elige. El orden no es un lujo reservado para quienes tienen más tiempo o más recursos. Es una elección que cualquiera puede hacer, pero que pocos sostienen porque exige disciplina, valentía y honestidad brutal consigo mismo. Y es precisamente esa combinación la que transforma vidas. Cuando un hombre vive en orden, su mente se despeja, su cuerpo se fortalece, sus finanzas se estabilizan y su entorno se alinea con su propósito. Deja de sentirse atrapado en un círculo de urgencias y empieza a moverse en un camino de prioridades.
Cada paso que da tiene sentido, cada acción está conectada con su visión a largo plazo. Ya no persigue cada distracción que aparece, porque sabe que cada minuto cuenta y que su tiempo es demasiado valioso para gastarlo en lo que no lo acerca a su meta. Y esa claridad le da una fuerza que otros no entienden. La fuerza de saber exactamente por qué hace lo que hace. Controlar su destino no significa que todo saldrá perfecto, significa que pase lo que pase, usted seguirá siendo el arquitecto de su vida. Los contratiempos se vuelven lecciones, las caídas se vuelven escalones, las pérdidas se convierten en espacio para algo mejor. El orden le da un marco desde el cual cada experiencia, incluso la más dura, puede integrarse en su crecimiento, y eso lo hace prácticamente indestructible. Porque ya no depende de que el mundo sea fácil para avanzar. Usted avanza porque ha decidido hacerlo, y porque tiene la estructura interna para sostenerse incluso en la tormenta. Llegará un momento en que se dé cuenta de que este camino no se trata solo de tener una vida organizada en el sentido superficial. Se trata de construir una existencia en la que cada parte de usted, su mente, su cuerpo, sus relaciones, sus finanzas, su propósito esté alineada con lo que quiere ser. Se trata de levantarse cada mañana con la certeza de que está en control de su día, y de acostarse cada noche con la tranquilidad de que ha invertido su tiempo en lo que importa. Esa sensación de dominio sobre sí mismo no tiene precio y es, en esencia, la libertad más grande que puede alcanzar. No permita que la vida le pase sin haber reclamado su derecho a dirigirla. No se conforme con sobrevivir, no se limite a reaccionar. Ponga orden en todo lo que pueda. Mantenga la constancia incluso cuando cueste, ajuste su rumbo cuando la vida cambie y mantenga su propósito como el faro que guía cada decisión. Su destino no es un accidente, es una obra que se construye con intención, disciplina y acción diaria. Y el momento de empezar o de retomar con más fuerza no es mañana, no es cuando todo esté más tranquilo, no es cuando tenga tiempo, es ahora. Porque cada día que elige vivir con orden es un día en que su destino responde. Su poder se activa y su vida se convierte. No en lo que las circunstancias le dictan, sino en lo que usted, con plena conciencia, ha decidido crear.